¿Cuántos leyeron el capítulo 1 y el capítulo 2 de Apocalipsis? Levante la mano sin mentir. Muy bien. Recuerden que para poder entender el Apocalipsis es importante que toda la semana usted vuelva a leer los capítulos que le encargamos. Todos los días vuelva a leerlos. Solo le toma unos minutos. Y para hoy le pedimos que leyera el capítulo 1 y el capítulo 2, de tal manera que no tenemos que leerlo aquí, porque usted ya lo leyó 7 veces, porque lo leyó una vez por día, ¿verdad? Entonces, 7 días a la semana. Hoy vamos a avanzar el capítulo 1, el capítulo 2 y con la ayuda del Señor, el capítulo 3 también, ¿ya? Entonces, vamos a un poquitito ubicarnos en el tema de el Apocalipsis. Este gran banner, si alguno no tiene esta lámina, todavía yo tengo acá esta lámina, yo la tengo en este tamaño. Si alguno no la tiene todavía, pueden, a ver, ayúdeme Lady, a ver, usted ayúdeme. Entonces, usted, la lámina vale 10 bolivianos, si usted los tiene, se los da Lady, si no, igual tome la lámina y que ella anote su nombre y usted lo puede cancelar cuando tenga o el otro martes. Entonces, hermanos, el plan de Dios a través de los siglos. No se puede nunca sorprender a Dios. Dios es omnisciente y es omnipresente, también omnipotente. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe, omnipresente que está en todas partes y omnipotente que todo lo puede. Dios no tiene pasado, no tiene presente, no tiene futuro. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Él está por encima del tiempo. Nadie puede sorprenderlo, ningún ser humano puede sorprenderlo y ningún espíritu puede sorprenderlo, ningún ángel puede sorprenderlo, ninguna criatura hecha por él puede sorprenderlo. Nosotros tenemos que Dios en esta esfera blanca que ustedes quizá tienen en su lámina, véanla aquí, dice Dios nuestro eterno pasado. Las citas, el Salmo 92, Proverbios 8, 22 al 31 y Hebreos 9, 27. Es decir, hay una etapa, digamos aquí lo vemos simbolizado con la letra A, alfa, en el alfabeto griego también es la primera letra, la A, alfa, y significa la eternidad precreación, o sea, viene desde aquí hasta no tiene fin, ¿comprende? Porque este es el punto aquí que nosotros llamamos en el principio, ¿correcto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y de aquí para acá es la eternidad precreación. Acá vamos a tener, y ahora lo voy a explicar muy rapidito, porque nos vamos a meter al Apocalipsis, pero cada vez que entremos, cada martes vamos a ir explicando un poquito y todo nos va a ayudar a entender mejor el Apocalipsis. El Apocalipsis comienza acá, todo esto es el Apocalipsis, esto. La historia de la humanidad comienza justamente acá, ¿verdad? Cuando el Señor crea al hombre. Todo esto fue antes del hombre y todo esto fue antes de la creación de la tierra, del sol, la luna, las estrellas, todo lo creado. Esto es precreación. Y vamos a ver que hay diferentes dispensaciones: la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, lo que se conoce como la dispensación patriarcal. Aquí tenemos nosotros la dispensación de la gracia, ¿verdad? La ley, la gracia que comienza desde la muerte de nuestro Señor y dura hasta lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Este es el tiempo de la gracia. Vamos a ir viéndolo después con calmita. Y Apocalipsis habla de las cosas que has visto, dice, las cosas
que son y las cosas que han de suceder. Son tres, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder. Entonces, aquí comienza el libro de Apocalipsis. ¿Qué es esta estatua? Luego lo vamos a explicar en su momento. Esta estatua es la que justamente vio el profeta Daniel. Luego lo vamos a explicar. Pero esta estatua es la historia del mundo. En esta estatua está la historia del mundo. También nosotros vemos que hay tres niveles en el banner. El superior, que representa lo que pasa en el cielo. El medio, que representa lo que pasa en la tierra. Y el inferior, que representa lo que pasa debajo de la tierra. Aquí tenemos, por ejemplo, el paraíso. Aquí tenemos el infierno, el Seol, el Hades. Todo eso lo vamos a ver, el lago de fuego y azufre que se habla en Apocalipsis. Todo esto lo vamos a ver a su debido tiempo. Volvamos acá. Estamos acá. Todavía no se creó nada. Solo está Dios Trino. Amén. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Dios Trino. Él planea una creación. En un día misterioso que nadie conoce, Él planea, como dice Mateo 25:34 y Hebreos 1:3 y Hebreos 11:3. Y Él lo primero que crea, la Trinidad lo primero que crea son los ángeles. Dios crea ángeles. ¿Correcto? Entonces, lo primero que aparece en la historia es simplemente Dios. Y después de Dios, los ángeles. Después de los ángeles es que va a aparecer la creación material. ¿Están acá conmigo? Muy bien. El Apocalipsis es muy interesante porque también comienza con Dios. Igual que el Génesis, con Dios. Pero con una visión que tiene Juan en la isla de Patmos. Él está allí, como ya lo vimos, ¿se acuerdan el martes pasado en la introducción? No lo vamos a repetir todo. Estaba desterrado en esa isla y él tiene una visión. Y justamente este video que vamos a ver allá en pantalla nos va a ayudar a nosotros a introducirnos al libro de Apocalipsis para poder ir explicando los capítulos 1, 2 y 3. Hermanos del control, adelante, preséntenos este corto pero muy interesante video. Presten toda atención y si algo les llama la atención también, tomen la debida nota. Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. El fin de la historia. Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La revelación o Apocalipsis de Jesucristo es el último libro de la Biblia, donde Dios nos revela los eventos que sucederán en un futuro cercano. Dios desea que sus hijos estén anticipados de todas estas cosas y que esperen con ansias el regreso de su Salvador. Quizá sea hoy que el Señor Jesús regrese por nosotros. Después de llevar a la iglesia al cielo, las cosas terribles mencionadas en este libro comenzarán a suceder pronto aquí en la tierra. Y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El Apocalipsis fue escrito por Juan, el discípulo amado y el más joven apóstol de Jesús, en ese tiempo ya anciano, exiliado y preso en la isla de Patmos. Dios ha querido revelarnos por medio de él
las cosas pasadas, presentes y futuras. Esto es, el estado de las iglesias del primer siglo, algunos de los eventos que estamos viviendo y lo que ocurrirá en un futuro cercano. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El libro de Apocalipsis no es un libro misterioso o secreto, mucho menos con códigos ocultos. Por el contrario, es una revelación de los eventos que han sido, los que son y que serán. Por ser un libro profético y futurista, utiliza simbolismos y palabras como parecido a, semejante a o como un. Muchos de estos símbolos son revelados en el mismo libro o en otros libros de la Biblia. El tema principal es el fin del mundo y la historia humana, pero también el fin de Satanás, la muerte y el pecado, para dar lugar a la continuación de la historia eterna, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesús consumó su obra de salvación en la cruz, y con su sangre como la de un cordero limpio y sin mancha, nos salvó. Al creer en Él como nuestro Señor y Salvador, nos limpió de todo pecado, y nos ha hecho sacerdotes, reyes y profetas para proclamar su palabra. Que a Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Los primeros cristianos fueron odiados y perseguidos, tanto por los judíos como por los gentiles. Pero aunque estos hombres perversos los odiaran y persiguieran hasta matarlos, sabían que el Señor Jesús era su Rey, y ellos estaban bajo su reino y su cuidado. Con paciencia esperaban que su Rey volviera del cielo para librarlos de todo sufrimiento. Saber que el Señor Jesús volverá también nos dará ánimo a nosotros en tiempos de sufrimientos o pruebas. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Nuestro hermano Juan estaba participando de esta tribulación a manos del Imperio Romano, en tiempos del emperador Domiciano, preso en esta rocosa y asolada isla. Su delito, predicar las palabras de Dios y proclamar a Jesucristo como el Señor, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía:
Juan estaba bajo el control del Espíritu Santo, así que el Señor podía mostrarle y decirle las cosas que él debía escribir. El Espíritu Santo de Dios capacitó a Juan para escribir estas cosas exactamente como Dios quería que las conociéramos, pero considerando su lenguaje y limitación humana. Al no encontrar cómo describir esa majestuosa voz, la comparó a las trompetas que anunciaban guerra o eventos majestuosos y que le decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. El Alfa y la Omega eran la primera y la última letras del alfabeto griego. Jesús dijo que Él era el primero y el último, para enfatizar que Él es la causa u origen de todas las cosas, el que controla a todas ellas y el que va a hacer que todo termine. Él es Dios, nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá fin. Él nunca cambia, conoce todo, está en todo lugar y es todopoderoso. Nadie es mayor que Él. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El Señor Jesucristo mandó que Juan escribiera en un libro lo que veía y que lo mandara a estas 7 iglesias en Asia. Aunque el Señor Jesús dio esta revelación para todos sus hijos, incluyéndonos a nosotros, el contenido del libro fue enviado primero a estas 7 iglesias. El Señor Jesús tenía mensajes específicos para cada una de ellas. El número 7 es un número completo y de perfección espiritual. Estas iglesias que habían estado bajo el cuidado pastoral de Juan representaban la situación de las primeras iglesias y ejemplifican a las actuales. Inmediatamente conoceremos acerca de 7 candeleros de oro, 7 estrellas y 7 ángeles. Posteriormente aprenderemos de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira del juicio de Dios. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hijo del Hombre fue uno de los nombres que Jesús usó con frecuencia para referirse a sí mismo cuando estuvo aquí en la tierra. Sin embargo, cuando Juan vio al Señor Jesús, en esta ocasión, halló que era muy difícil describir con palabras lo hermoso, maravilloso y poderoso que se veía el Señor. Por tanto, para explicarlo, Juan comparó la apariencia del Señor Jesús con cosas que la gente de su tiempo le eran bien conocidas y pudieran comprender. La descripción física que Juan dio tenía como propósito recordarnos quién es Jesús y las cosas que Él hace como todopoderoso Hijo de Dios y el juez de toda la tierra. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos, como llama de fuego. La barba y el cabello blanco del Señor Jesús nos recuerda que Él es Dios eterno, que nunca tuvo comienzo. Él vivía antes de crear la tierra o cualquier ser viviente. El profeta Daniel lo describió como el anciano de días. El pelo blanco de una persona nos habla también de la sabiduría y experiencia acumulada a lo largo del tiempo.
El cabello blanco del Señor Jesús nos recuerda que Él conoce todo y es sabio. La blancura se usa para enfatizar que alguien o algo es puro y santo. Así que la blancura del cabello del Señor Jesús también nos recuerda que Él es puro y perfecto en todo. Sus ojos, como llama de fuego, nos recuerdan que Él todo lo ve. Ninguna cosa que los hijos de Dios hagan puede quedar escondida a sus ojos. Él ve lo que hacemos. También sabe lo que pensamos y las razones para nuestras acciones. Cuando estemos frente al tribunal de Cristo para recibir la recompensa a nuestro servicio, Él rechazará cualquier cosa que no haya sido conforme a su voluntad, así como también lo que hayamos hecho para exaltarnos a nosotros mismos. Dios también ve todo lo que hacen los incrédulos y sabe todo lo que dicen y piensan. No pueden tener secretos para Él. Ellos serán juzgados ante el gran trono blanco. Y sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. El altar de bronce en el templo judío era el lugar donde los sacerdotes mataban y quemaban los animales como sacrificios a Dios por los pecados de la gente. Cada vez que los israelitas miraban el altar de bronce, recordaban que Dios es el juez y que Él exige la muerte como pago por los pecados. De la misma manera, los pies del Señor Jesús, que parecían bronce resplandeciendo en un horno, nos recuerdan que el Señor Jesús es el juez todopoderoso de toda la tierra. La voz del Señor como estruendo de muchas aguas nos recuerda el poder creador de su voz y sus poderosas palabras. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En el tiempo de Juan, los soldados usaban las espadas para pelear y para matar a sus enemigos. De igual manera, por medio de sus palabras, el Señor Jesús va a descubrir hasta el pecado más cuidadosamente escondido y va a juzgar y condenar a todos sus enemigos. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, su apariencia era como la de un hombre común, ya que a propósito escondía su gloria, la cual resplandece más que el sol. Esta gloria fue revelada una vez en el monte de la Transfiguración. Juan vio la gloria de Jesús, como es ahora en el cielo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan estaba completamente abrumado por la apariencia del Señor Jesús como es ahora en el cielo. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo se encontró con Jesús en el camino a Damasco y cayó ciego cuando le rodeó un resplandor de luz? Él dijo que la luz que vio sobrepasaba el resplandor del sol. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Pero aunque el Señor Jesús apareció a Juan en todo su brillo y esplendor, todavía era bondadoso y benigno, como cuando estaba en la tierra. El Señor Jesús puso su mano derecha sobre Juan y le dijo que no tuviera miedo. Aunque el Señor Jesús es el todopoderoso Rey y Juez de todo el mundo, todavía ama y cuida a sus hijos. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.
y tengo las llaves de la muerte y el Hades. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte para nunca volver a morir. Cuando Él resucitó de la muerte, venció a Satanás. Dios le ha entregado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Ahora Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. El Señor Jesús tiene autoridad sobre todos los que están cautivos en el Hades. Por tanto, cuando sea el tiempo para que Dios juzgue a toda persona, abrirá el Hades y sacará a los prisioneros para que se presenten delante de Él para ser juzgados. Además, Jesús dijo que Él tiene la llave de la muerte. Por medio de su muerte y resurrección, el Señor Jesús le quitó a Satanás el poder sobre la muerte. El Señor Jesús resucitará a todos sus hijos y va a transformar sus cuerpos y hacerlos como su glorioso cuerpo que nunca morirá. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Juan debía escribir las cosas que había visto. Él describió lo que él vio, es decir, la visión del Señor Jesús, como es ahora en el cielo. Juan también debía escribir las que son, así que en los capítulos 2 y 3, él escribió los mensajes del Señor Jesús a las 7 iglesias en Asia, sobre su condición espiritual en ese momento en particular. El Señor Jesús también mandó a Juan que escribiera las cosas que han de ser después de estas. Comenzando en el capítulo 4, Juan anotó aquellas cosas que sucederán en nuestro presente y en un futuro cercano. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El Señor le explicó a Juan el significado de las 7 estrellas que Juan había visto en su mano y el significado de los 7 candeleros en medio de los cuales estaba Jesús. El libro de Apocalipsis no es un libro misterioso. Por el contrario, es una revelación de los eventos que han sido, los que son y que serán. Las 7 estrellas son ángeles enviados para cuidar a sus hijos. Esto le recuerda a Juan y a todos los que lean este libro que Dios cuida de todos sus hijos y a sus iglesias en todo el mundo. Los 7 candeleros representaban las 7 iglesias en Asia. Jesús es la cabeza o Señor sobre toda iglesia verdadera. Por medio de su Espíritu, el Señor Jesús está con la iglesia para enseñar, consolar, proteger, guiar y observar para ver si estamos viviendo en obediencia a su palabra. En los 2 capítulos siguientes, el Señor Jesús dio mensajes específicos para cada una de estas 7 iglesias, y los conoceremos en el próximo video. Esta historia continuará. Gracias. Preguntas. Podemos cortar. Pregunta número 1. Gracias. Muy bien. Ya estamos introducidos. Hemos remarcado algunas cosas importantes. Se prendió la luz y aparecieron hartos hermanos nuevos, apocalípticos. A ver, mírenlo a los de la derecha, a los de la izquierda. Digo, hola hermano, hola hermana, que el Señor les bendiga. ¿Cómo está? Salúdense para que no estén con el coto torcido mirando quién está atrás, ¿ya? Ahora sí, todos mirando hacia aquí, como hemos visto ya la apariencia del Señor. Póngame la imagen número 1, por favor. Juan Marcos. Ahí tenemos a Juan. Y allí, entre los 7 candeleros de oro, a Jesucristo en gloria. Rápidamente, su ropa blanca,
En el pecho, un cinto de oro. Su pelo y su barba, blanca. Sus ojos, de fuego. Sus pies, como bronce, bruñido. De su boca sale una espada de doble filo. Y su rostro es como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Como usted, si imagen 2. Imagen 2, Juan Marcos. Aparece en medio de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candeleros, 7 lámparas. Y en su mano derecha tiene 7 estrellas. ¿Verdad? Muy bien. Nos quedamos ahí, dejamos la imagen ahí en proyección. Venimos a nuestro cuadro. Esto se llama la eternidad pre-creación, no se olviden. Y allá al fondo está la eternidad post-creación. Cuando se acabe el mundo se va a acabar, toda esta creación se va a acabar y volveremos a estar en la eternidad sin tiempo, porque desde aquí hasta aquí es donde se usan los relojes, los almanaques, los calendarios, los días, los meses, los años, los siglos, los milenios, pero esto se llama eternidad y nosotros vamos a vivir eternamente con el Señor por los méritos de Cristo y por la fe, para siempre, jamás, en la gloria de Dios. Aquí, llegamos aquí. Antes que Dios hiciera al hombre, antes, Dios hizo los ángeles. Por eso es que, ¿recuerdan esta línea de aquí arriba qué representa? El cielo. Esta línea del medio, la tierra. Esta línea de abajo, debajo de la tierra. No había nada aquí. No había nada. Porque comienza aquí la muerte. Encuentren, fíjense en sus láminas, la muerte entra en la raza humana. Esto es Génesis 3, la caída del hombre. Algunos creen que fue 4000 años antes de Cristo. Entonces, la muerte, por las genealogías, se llega a 4138 antes de Cristo incluso. Se puede hasta pensar en el número exacto, pero es una teoría. Pero son aproximadamente más de 4000 años antes de Cristo. Nosotros estamos en el 2020, después de Cristo, ¿verdad? O sea, hace 6000 años atrás, la muerte entró en la raza humana y a partir de ahí los seres humanos comenzaron a entrar en el Seol o Hades, el mundo invisible, las regiones de los muertos. Las almas comenzaron a bajar aquí. Y eran separadas en 2 lugares, aquí los malos y aquí los que más se acordaban de Dios, lo cual se llama paraíso, seno de Abraham, y estás separado, ¿verdad?, por el gran abismo de la parábola de Lucas. Bueno, no vamos a ir por ahí, otro martes ahí. Aquí estamos, el Señor hace los ángeles, pero hay un ángel que está delante del trono de Dios, que se revela. Su historia está en 2 pasajes famosos, Isaías 14 y Ezequiel 28. El querubín ungido que cubre Satanás, el querubín grande, que en ese tiempo se llamaba Lucifer, se revela, por lo tanto, es arrojado, ¿verdad?, del cielo a la tierra. La tierra original aparentemente era hermosa, pero dice, en el principio creó Dios, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y nosotros podemos ver en Isaías 45:18 que dice que Dios creó la tierra y luego la restauró. La caída del diablo a la tierra arruinó el orden de la tierra. Pero no había hombre todavía. Entonces el Señor
comienza a partir de Génesis 1:3, del verso 3, dice, sea la luz, es la luz cósmica, no es la luz del sol, la luz cósmica. Crea lo que es la semana de la creación, que también se menciona en Éxodo 20:11 y en Génesis, en su Biblia, Génesis 1:3, hasta el capítulo 2, versículo 3, también se cita en 2 de Pedro 3:7. Entonces hace el firmamento, hace los vegetales, el mundo de la flora, la fauna, el sol, la luna, las estrellas, los peces, las aves, los animales y el hombre, y descansa. Esta se llama la semana de la creación. Y comienza la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia. No había pecado, no había enfermedad, no había muerte, no había cementerios, no había hospitales, no había coronavirus, no había cáncer, no había viejos, no había ladrones, no había violadores, no había asesinos, no había corruptos, porque Dios gobernaba y los seres humanos le obedecían. Cuando Dios gobierna, todo funciona bien. Pero el hombre, en el uso de su libre albedrío, aquí está la serpiente y aquí están Adán y Eva, ¿verdad? Comen del árbol del bien y del mal. Entonces son expulsados fuera. Y ahí es donde comienza la muerte. La muerte entró en la raza humana. Hasta ahí nos damos cuenta que este es el rastro de la serpiente, pero en este tiempo termina la inocencia y comienza la dispensación de la conciencia, que va a durar justamente hasta el diluvio, Un solo hombre va al cielo, uno solo. ¿Quién fue? Génesis 5:24, Enoc. Fue arrebatado al cielo. Los justos, quizá Adán, quizá Eva se arrepintieron, no lo sabemos, iban aquí, a este lugar que conocemos como el paraíso o el seno de Abraham. Ok. Ahora, Juan en la isla de Patmos tiene esa visión, porque ahora el Apocalipsis va a revelar el fin de toda esta historia. Nosotros vimos el principio y ahora estamos mirando el fin, porque Él es el alfa y la omega, la A y la Z. Él es el eterno, como lo dijimos y nos lo decía el video, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él no tiene principio ni fin. Siguiente imagen. Los 7 candeleros, Juan Marcos la próxima. Los 7 candeleros son las 7 iglesias y las 7 estrellas son los 7 ángeles de esas iglesias. Algunos dicen los 7 pastores de esas iglesias. Era muy difícil pastorear en ese momento porque eso significaba el peligro de muerte permanente. Pero el Señor dice, yo los tengo en mi mano. También dice la palabra que Él nos tiene en el hueco de la palma de su mano. A todos nosotros ahora. Amén. ¿Cuántos confían en el Señor? Entonces hay un orden en las iglesias. A ver, el mensaje a las iglesias tiene entonces 2 razones. La primera, eran iglesias reales. Todas estaban bajo la supervisión de Juan. Él era el pastor, el presbítero de toda esa zona. Entonces, puede decirse, de Asia, puede decirse que él entonces manda este mensaje, el Señor manda este mensaje a estas 7 iglesias que tenían sus características particulares. O sea, es una carta dirigida a las iglesias de ese tiempo, con sus necesidades propias, con su situación de ese momento. ¿Están comprendiendo? Pero número 2, como el libro es profético, esas 7 iglesias representan las 7 etapas de la iglesia del Señor. Los 7 momentos en la historia. E incluso hay una tercera forma de interpretar, que son
los 7 tipos de cristianos. Los 7 tipos de cristianos que hay en todas las iglesias. Interesante está eso, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que ese mensaje era para ellos y es para nosotros también, palabra de Dios. Porque recién en el capítulo 4 va a empezar a profetizar sobre lo que le va a pasar al mundo después que aquí la iglesia se va para arriba. Entonces, nosotros, pastor, ¿dónde estamos? Nosotros estamos acá. En el sentido de interpretar históricamente, estamos aquí. Y algunos dicen, pero falta algo. Bueno, todo esto ocurre ¿en cuánto tiempo? En una semana de años nada más, o sea, en 7 años. Todo esto va a pasar en 7 años. La mayoría de las profecías, toda la gran tribulación pasa en 7 años, no pasa en hartos años. Muy bien, ahora después veremos más adelante eso de las 70 semanas. Volvemos acá. Entonces la primera iglesia es esta, a ver si puede repetir el orden conmigo. La primera es Éfeso. Diga conmigo, Éfeso. La segunda es Esmirna, es como ir viajando. De Éfeso vamos a Esmirna. De Esmirna vamos a Pérgamo. De Pérgamo vamos a Tiatira. De Tiatira a Sardis. De Sardis a Filadelfia. De Filadelfia a la Odisea. Este es el rumbo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las cartas van en ese orden, como un cartero que las va repartiendo. ¿Comprende? Por eso están en ese orden. Siguiente, un ratito, no la saque. Por ejemplo, sabemos también que había otros lugares. Por ejemplo, mira, aquí está Colosas, pero para Colosenses no hay ninguna carta. No está en el Apocalipsis. La carta no tiene carta esta iglesia en este libro. Seguimos. Juan Marco, gracias. Aquí tenemos lo que llamamos la interpretación histórica. ¿Ve? La interpretación histórica. Anoten esto porque quizás no lo van a ver bien. Me gustaría que tomen nota de la interpretación histórica. Yo les voy a dictar. Éfeso, del año 31 al año 100. Es la iglesia del año 31 al año 100 después de Cristo. Éfeso. Esmirna, del 100 al 313. Esmirna, del 100 al 313. Pérgamo, del 313 al 538. Pérgamo, del 313 al 538. Yo voy a subir todas estas imágenes al grupo de WhatsApp de los líderes y ustedes la pueden compartir después, ¿ya? Pero anoten igual. ¿En dónde me quedé? Tiatira, del 538 a 1517. Ahora van a ver por qué esos años. Muy interesante. Es como que Dios va profetizando lo que va a pasar. 538 a 1517. Sardis, de 1517 a 1700. Bueno, no anoten más años. Ahí nomás lo vamos a dejar. No los voy a chipar. Tranquilos. Después les voy a mostrar por qué los años. Siguiente imagen. Juan Marcos, ahí está. Aquí tenemos las 7 iglesias. A ver, ¿pueden decir los nombres? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Buen ejercicio, tienen que memorizarse eso, ¿ya? Ahora, cada una de estas iglesias, alguien se tomó el trabajo de compararlo a algunas de las parábolas. Y por ejemplo, Éfeso, que vendría a ser la iglesia primitiva, es la parábola del sembrador, porque es la iglesia que comienza a predicar el evangelio. Es la iglesia que sucede a los apóstoles
que donde mueren todos los apóstoles y la mayoría de los cristianos son asesinados, pero ellos son los que comienzan a predicar el evangelio. Entonces, Éfeso tiene un problema. Todas, van a ver que todas, menos una, todas tienen un problema. ¿Cuál es el problema de Éfeso? La falta del primer amor. Pierden el primer amor. ¿Se acuerdan que les dije que hay 3 maneras de interpretar el mensaje de las 7 iglesias? Número 1, la interpretación histórica. Número 2, la interpretación literal a las iglesias de ese momento. Y número 3, los 7 tipos de cristianos. Hay muchos cristianos que son muy antiguos. Estos son los más antiguos, son los primeros. Han estado en la iglesia más años que ningún otro hermano. Tienen muchos testimonios y anécdotas para contar. Tienen muchas victorias para testificar. Pero el problema es que perdieron su primer amor. Ya no oran, ya no ayunan, ya no evangelizan, ya no cantan con gozo, ya no danzan, ya no son generosos para las cosas de Dios. No es lo mismo, ya no leen la Biblia todos los días. ¿Me está comprendiendo? Se han enfriado, se han picoleseado, se han hecho cabrera. No hermanos Cabrera, sino helados Cabrera. Entonces, este es el tiempo de siembra, este es el tiempo donde la iglesia se comienza a organizar. Hay mucho evangelismo. La iglesia del siglo I era una iglesia que tenía predominantemente evangelismo. Todo el tiempo, ganaban alma, ganaban alma, ganaban alma. Vieron el libro de los Hechos, ¿verdad? No paraban de ganar almas. Entonces, sin embargo, luego parece que entran como en una especie de estructura, tanta estructura que pierden esa pasión por las almas. Y comienzan a preocuparse en otras cosas. Y a lo mejor no voy a poder explicar todo lo que quiero, ¿no? Porque es tan grande esto. Pero es como el matrimonio. Es como el matrimonio. Podría ser el mensaje a los 7 matrimonios. Matrimonios Éfeso. Que cuando no tenían nada y eran pobres, eran jóvenes, se amaban harto. Y ahora que tienen cosas y tienen hijos y tienen otras cosas, no tienen ningún amor el uno para el otro. Son más fríos que 2 muertos de 20 días. Parece que les hubiera hecho daño el tiempo. Parece que les hubiera hecho daño las bendiciones. Parece que les hubiera... Es como una persona cuando empieza a trabajar en un trabajo. También puede ser el mensaje a los 7 trabajadores. Empieza a trabajar y ¿cómo es uno el primer mes, segundo mes, tercer mes que está trabajando en ese trabajo nuevo? El sueldo lo ve fantástico, maravilloso, el trabajo increíble, los compañeros espectaculares y el jefe es un amor. Pero después de un tiempo ya no le gusta, empieza a quejarse de todo. Dice, mis compañeros son malos, el jefe es un tacaño, el sueldo es una miseria, ya no quiero este trabajo. Cuando hay otros 10, 100 atrás de él, rogando para entrar a trabajar donde él está trabajando. Peor en tiempo de pandemia, ¿no? Por eso, la palabra clave aquí es amor. Amor. Diga conmigo, primer amor. Esa es la palabra clave, amor. Que uno ame al Señor. Porque cuando uno ama al Señor, no va a perder el primer amor en todo lo que hace. Amén. El mensaje, la segunda iglesia, ¿cuál es? Esmirna. Ahí la parábola es la del trigo y la cizaña. Esmirna es la iglesia sufrida. Es la iglesia sufrida. Es la iglesia que es acusada de quemar Roma en el tiempo de Nerón. Es la iglesia que los hermanos son asesinados en el Coliseo romano. Ser cristiano es perder todos los derechos civiles, la libertad y la vida. Todos sus bienes son incautados cuando son cristianos. Y entonces, a esta iglesia, la iglesia de Esmirna, la iglesia
perseguida, el Señor no la reprende, ahora lo vamos a ver, en nada. En nada. El Señor no tiene no le acusa de ningún problema, no tiene ningún problema, porque ella tiene hartísimos problemas, pero espiritualmente es fuerte. La tercera iglesia es la de Pérgamo. Se compara a la parábola de la semilla de mostaza, y es la iglesia mundana que mezcla la sana doctrina con la doctrina contaminada. Aquí empieza a contaminarse la iglesia. Aquí es donde nace la adoración a los santos, a las vírgenes. Aquí nace la iglesia católica. Antes no había iglesia católica, iglesia evangélica, iglesia ortodoxa, iglesia copta. Solo era una, la iglesia de Jesucristo. ¿Está comprendiendo? Pero acá comienzan a haber fragmentaciones, ramificaciones, divisiones que cada vez se van a hacer peores, y entra falsa doctrina. Hay una alianza con la política. Hola. ¿Saben qué fregó a la iglesia, hermanos, en el siglo V? Que la iglesia, y en el IV, en el 313, especialmente cuando Constantino, el emperador, luego lo explicaré, se convierte. El emperador de Roma se convierte al cristianismo. Y en vez de que le haga un bien a la iglesia, le hace un gran mal. Porque ahora la iglesia quiere gobernar el mundo políticamente. Y la iglesia no va a gobernar el mundo políticamente en ninguno de estos momentos. Va a gobernar el mundo políticamente recién aquí, en el milenio, cuando el Señor mismo esté aquí en la tierra gobernando con todos los verdaderos hijos del Señor. Pero la iglesia no tiene que meterse en la política. Van a ver ustedes escuchar, no, que Daniel, que Nehemías, van a encontrar muchas cosas. Gente que quiere justificar lo que no se debe justificar. La iglesia no tiene que contaminarse con la política. Y aquí la iglesia se contaminó. Ahí nace la iglesia católica, apostólica, romana. Ahí nace la ambición por el poder. Ahí nace cuando se contamina la iglesia y deja de predicar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y empieza a anunciar un mensaje humano. Y ahí vienen las doctrinas de los santos. Ahí todo el mundo está ahora con la Virgen de Cotoca, ¿no? ¿Verdad? Dice, le quiero dar gracias a la mamita que me da la vida. Quiero darle gracias a la mamita que me ha dado la salud. Quiero darle gracias a la mamita que me ha dado el trabajo. Dios bendiga a María y la recompense por todo lo que hizo. Pero no hay que adorar a las nubes que nos dan la lluvia. Hay que adorar a Dios, que es el creador de todas las nubes. Y hay que adorar a Dios, que es el que nos da el trabajo, nos da la salud, nos da la vida. Solamente Él se llama Jehová de los ejércitos y es el único que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Bueno, encontramos luego la iglesia de Tiatira. No es que es la Tiatira, la ciudad de Tiatira. La parábola de la levadura de Mateo 13. Es la iglesia idólatra. Y allí es cuando comienza el tema del papado y todo lo demás. Vamos a dejar esta imagen para pasar a la siguiente, para que yo pueda, a partir de esa, ya en recta final, ir explicando algunos puntos importantes de este mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Este es un cuadro muy bueno que a mí me gusta mucho. Creo que está muy bien hecho, sencillo, pero muy profundo. Está exactamente igual el tema de los períodos. ¿Ya? Hay alguna variación a veces en los años, pero la iglesia de Éfeso, dice el Señor, a cada iglesia le reconoce algo, le exhorta algo, le aconseja algo y la desafía a algo. A Éfeso le reconoce su arduo trabajo, su obra, su perseverancia, porque son antiguos, ¿verdad? Los exhorta porque han abandonado el primer amor, y el consejo es: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete. Y le desafía
para darle derecho a comer del árbol de la vida. Algo glorioso que va a pasar con nosotros en la eternidad. Vamos a volver a comer del árbol de la vida. Un hermano me decía: pastor, yo tengo miedo que en el cielo no pueda comer. ¿Será que solo acá en la tierra se va a comer? No, hermano, en el cielo se va a comer, pero no se va a comer cosa dañina, se va a comer del árbol de la vida. En el infierno no se va a comer nada, pero en el cielo sí se va a comer del árbol de la vida, Tomasita. Amén. Aleluya. Vaya practicando con brócoli, con zanahoria, porque va a comer del árbol de la vida. Alabado sea Dios. A la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia de Éfeso entonces se la conoce como, en la historia, como la iglesia, anótenlo, apostólica, porque estaban los apóstoles, los verdaderos, no los modernos que se andan divorciando y dicen que son apóstoles. Los verdaderos, los apóstoles de Jesús de Nazaret, los verdaderos apóstoles, los bíblicos. Esta era la iglesia apostólica. Termina justamente con la muerte del apóstol Juan, el último, y comienza la iglesia perseguida, Esmirna, del año 100 al 312. Ahí hay tribulación, hay pobreza, pero el Señor no la exhorta, no le acusa de nada. Solamente le dice el consejo: no tengas temor, sé fiel. Puede decirle al de al lado: no tengas temor, sé fiel. En la línea de los 7 cristianos, quizá hay algún hermano aquí que está en su etapa de Esmirna. Entonces, no tenga temor, sea fiel, el Señor lo va a ayudar. Amén. No va a sufrir daño, dice, de la segunda muerte. No le dice que no va a sufrir de la primera, porque son 2 muertes. ¿Cuántas muertes hay? 2. El matrimonio y la... No. ¿Cuáles son las 2 muertes? ¿Cuáles son las 2 muertes? La muerte física y la muerte espiritual cuando es lanzado al infierno, ¿verdad? Aquí, ahí que dice, ahí abajo, en su lámina también dice, segunda muerte, ¿ve? Por eso en Apocalipsis dice: no sufrirás daño de la segunda muerte. Esta es la segunda muerte, la condenación eterna. Entonces, no vas a sufrir de la segunda muerte. Por eso, si tenemos, la primera la vamos a tener que pasar sí o sí. Si Cristo no viene, todos vamos a morir. Dígale al de al lado: prepárate para morir. Olvídate que no vas a morir. Ahora diga conmigo: la muerte es una parte natural de la vida. Es una parte natural, como el nacimiento. No hay que tener miedo a la muerte. Para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces no tiene que tener miedo de la primera muerte, porque ya Cristo la venció en la cruz del Calvario. Él resucitó. Esta línea que usted ve aquí es cuando Cristo resucita. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Y cuando Él resucita, mire todas estas flechas, se lleva a todos los que estaban en el paraíso. Isaías, Eliseo, Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel, Sansón, Josué, Jefté, Otoniel, Sara, Ruth, Esther, Rahab. Todos ellos dejaron de vivir acá abajo y se fueron hacia arriba. Alabado sea el nombre del Señor. Sus almas ya están en la gloria de los cielos con el Padre eterno. Y entre todos los antiguos se fue uno nuevito. ¿Cuál fue el más nuevito que subió al tercer cielo con Jesús? El ladrón de la cruz. Abraham le dijo: ¿y vos quién sos? Moisés le dijo: ¿y vos quién sos? Noé le dijo: ¿y vos quién sos? Yo soy el ladrón de la cruz. Alabado sea el Señor. Qué lindo es el Señor. Amén. Pero los cuerpos siguen estando acá. Porque va a haber un momento que los cuerpos sí
los cuerpos, esas almas, ven esta línea del medio, fíjense en sus láminas, dice vuelta de las almas de los justos a sus cuerpos para la resurrección. 1 Tesalonicenses 4:14 y 1 Corintios 15:52. Vuelven las almas y se juntan con los cuerpos de todos los justos y se van para arriba en el arrebatamiento. Van los vivos, pero también primero van los muertos que confiaron en el Señor para estar con el Señor 7 años en las bodas del Cordero, mientras acá abajo pasa la gran tribulación. ¿Estamos bien? ¿Cuántos están entendiendo? Digan amén. Dígale al de al lado, estoy entendiendo un poquito. Aleluya. Bien, la tercera es Pérgamo. Y a esta iglesia se le llama la iglesia indulgente. Indulgente, porque el Señor reconoce sus obras, que es fiel al nombre del Señor y que no reniega de la fe. Pero la exhorta porque tiene falsos maestros adentro que enseñan la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de Balaam es evidentemente enseñar a rebajar la conducta moral del pueblo de Dios. Esa es la doctrina de Balaam. Ya hay predicadores que están diciendo que los homosexuales no están en pecado, que pueden ser cristianos y pueden vivir hombre con hombre y hasta se los puede casar. Esa es la doctrina de Balaam. ¿Comprende? Y va a ser cada vez peor. Y de los nicolaitas, que tiene que ver con las mezclas con cosas que no son de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que se están enseñando hoy que no tienen origen en la palabra de Dios. Y las personas, lamentablemente, están siendo engañadas. Esta es la iglesia de indulgente, la iglesia que no cuida la doctrina. La iglesia que cree que lo más importante es que nos sintamos bien. Entonces el consejo del Señor es arrepiéntete y yo te voy a dar del maná escondido y en una piedrecita blanca un nombre nuevo. En la escuela de los 7 tipos de creyentes diríamos que este es el creyente que no estudia la doctrina y que agarra de todos lados algo. Está todo contaminado. De todos lados. Se echa alcohol en las manos, pero no se echa la sabiduría de Dios en el alma, entonces en la mente. Está bien que use barbijo en la boca, pero póngase también un filtro de discernimiento en la cabeza para que no le entre cualquier enseñanza de demonios. Hay hermanos que a veces, qué sé yo, dicen, ay Señor, guíame, voy a leer el horóscopo, háblame. ¿Comprende? Es una mezcla. Luego viene la iglesia de Tiatira, que es la iglesia pagana. Hace buenas obras, el Señor las reconoce, servicio, perseverancia, pero tolera a Jezabel, que enseña la idolatría y la inmoralidad. Esta es la conducta de esta iglesia. Y el Señor le exhorta, le da el consejo que retenga lo que tiene, que no lo pierda, y le promete el Señor que le va a dar liderazgo en el milenio. Ese es uno de los pasajes que nos habla a nosotros. Ahora, por ejemplo, van a empezar las campañas para ser alcaldes, para ser gobernadores, ¿no ve? Ya. Yo le voy a decir una cosa, algunos de ustedes van a ser alcaldes, otros van a ser gobernadores. Otros van a ser presidentes, pero no ahora, en el milenio. Porque dice que vamos a reinar con el Señor Jesucristo. El milenio es un periodo de 1000 años acá en la tierra. Todo este fuego es la destrucción del mundo, porque acá el diablo, van a ver ustedes que el diablo vuelve, Satanás vuelve a aparecer acá y se arma una tremenda batalla, que es una batalla final acá. Y luego de eso es que comienza la eternidad. Pero acá en el milenio nosotros vamos a gobernar con el Señor.
Así que usted también haga campaña para ser gobernador, alcalde. ¿Cómo la hace? Orando, ayunando, leyendo la palabra, consagrándose, ganando almas para Cristo. Prepárese, porque el Señor no es deudor de nadie y Él le va a recompensar. La iglesia de Filadelfia. A esta iglesia se le conoce como la iglesia, algunos le llaman la iglesia del rapto. Me salté Sardis, gracias. Sardis es la iglesia de la reforma, gracias. El Señor le reconoce que tiene ciertas obras, que tiene fama de estar viva, pero ¿cómo está esta iglesia? Está muerta, ¿verdad? Muerta. Y el Señor le dice que les va a vestir de blanco, que va a borrar, y si no se arrepienten, les va a borrar del libro de la vida. Esta es la iglesia de la costumbre, la iglesia de la tradición, la iglesia de la religión. Y simboliza también al creyente que a veces es religioso, que solamente por costumbre está en las cosas de Dios, pero no por amor. No hay nada más triste, hermanos, que no tener la pasión de Jesús en el corazón. Debemos siempre decirle, Señor, aviva tu fuego en mí. Para eso Dios nos ha dado un ayudador. ¿Quién es el ayudador? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. El Espíritu Santo es el que nos da el vigor. ¿Vieron los niños cuando comen mucha azúcar? ¿Qué les pasa? ¿Vieron esos niñitos de 2, 3 años? Si uno les llega a dar mucha azúcar a las 8, 9 de la noche, son las 12, la 1, las 2 y están hiperactivos, ¿verdad? Nosotros tenemos también, aleluya, que llenarnos del azúcar de la palabra de Dios, que es más dulce que la miel. Y eso nos da vigor a su nombre. Ahora sí, la iglesia de Filadelfia, esta iglesia de Filadelfia se llama la iglesia del rapto. Esta es la iglesia que tiene obras, que tiene misiones, tiene poca fuerza, pero guarda la palabra del Señor. Es interesante que tampoco hay ninguna exhortación para ella y le dice el Señor, aférrate a lo que tienes porque te voy a hacer columna en el templo del Señor y voy a escribir también mi nombre sobre ti. Entonces, esta es la iglesia que va en busca de los perdidos, la iglesia que entiende cuál es su misión, la iglesia que va en busca de las almas que todavía no conocen a Jesús. Y la última iglesia, la iglesia de la Odisea, algunos le llaman a esta iglesia la iglesia de la tribulación. Dice, eres tibio, infeliz, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Quién quiere que el Señor le diga todas esas cosas? Qué terrible esta iglesia. Compra oro refinado por el fuego y ropas blancas, unge tus ojos, arrepiéntete y te voy a dar derecho a que te puedas sentar conmigo aquí, en el trono. A ver, apunte aquí este trono y diga, ahí me voy a sentar yo, diga. Así dice la palabra. Te sentarás conmigo en mi trono. Aleluya. Pero nosotros tenemos que estar consagrados. Hermanos amados, el mensaje a las 7 iglesias históricamente habla de los 7 períodos de la iglesia. ¿De qué habla el mensaje a las 7 iglesias? De los 7 períodos de la iglesia. Y cada uno de estos períodos tiene sus propias características. Éfeso es la iglesia apostólica, que también tenía sus desviaciones, es el periodo apostólico. Esmirna es la iglesia perseguida hasta el tiempo de Constantino. Pérgamo es la iglesia mundana. Tiatira es la iglesia dormida, ¿verdad? Toda la edad media hasta la Reforma. 1517 es cuando Lutero hace la Reforma. Por eso es que se toma esa fecha como el tiempo que termina la etapa de Tiatira y comienza Sardis, que es la iglesia muerta.
no hay misiones, la iglesia se dedicó a otro tipo de cosas y se dedicó simplemente a construir grandes edificios, pero no había la búsqueda de las almas. Después lean, miren con calma les ruego que miren con calma cada uno de los detalles. Por ejemplo, aquí están los 10 emperadores romanos de la persecución: Nerón, Domiciano, Trajano, Aurelio, Severo, Maximiliano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Eso mírenlo con calma ustedes en sus láminas, estudienlo con calma, y ahí donde nace la iglesia romana. Y luego aquí viene el protestantismo, aquí viene Filadelfia, que es la iglesia fervorosa. Se supone que esta es la iglesia del presente. Alguien diga amén. No es muy fervorosa parece. Alguien diga amén. Dígale de lado, somos Filadelfia. ¿Saben qué significa Filadelfia? Un lugar de los Estados Unidos. No. Filadelfia significa amor fraternal. Pero después que esta iglesia se vaya al cielo, viene la Odisea, que es la iglesia, que dice ahí en sus láminas también, la iglesia tibia. La iglesia tibia. Todos los tibios se van a quedar en la gran tribulación. Todos los tibios que si dan un partido de la Champions en el horario del culto, se quedan a ver la Champions. Que si están dando la novela, ¿qué se llama? No sabes, ¿no? Tierra Amarga, así se llama, ¿no? Tampoco sabes, ¿no? No caen, ¿eh? Tierra Amarga, vos sí caíste. Tierra Amarga, entonces a ese rato pues yo no tengo tiempo para ir a la iglesia porque vi el capítulo tengo que verlo eso. A ver qué pasa con Amanda. Entonces, hermanos amados, la tibieza, ese que sigue todavía viviendo torcidamente, ese que sigue todavía en pecado, ese que sigue odiando, ese que sigue teniendo una conducta inmoral, ese que sigue teniendo una vida sin oración, una vida sin comunión con Dios. Amados hermanos, ese tipo de personas no se va a ir con el Señor. Y a partir del próximo martes quiero que me lean el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7. Desde el 4 hasta el 7 van a leer. Amén. Anótense, de 4, 5, 6 y 7 van a leer. Ya tengo que terminar. Entonces, hermanos amados, ¿qué hemos visto hoy? Que Dios tiene un plan. ¿Cuántos creen que se va a cumplir? Diga conmigo, yo soy parte del plan. Apunte aquí, diga, ahí estoy yo. Aquí espero que esté usted, ¿no? Y no que esté aquí. Aquí. ¿Cuántos quieren estar aquí en Filadelfia? ¿Quién quiere estar en la Odisea? ¿Quién quiere quedarse para que le pongan la marca de la bestia? ¿Quién quiere quedarse, hermano, para la gran tribulación? Nadie. Después, cuando empecemos a leer estos capítulos y los estudiemos, que se van a poner súper apasionante, y si alguno tiene una pregunta, anótela cuando lea, cosa que cuando venga vamos a tener un momento de 10 minutos de preguntas, ¿ya? Las mejores preguntas vamos a escoger, las que son preguntas buenas. Las malas preguntas los vamos a cocachar a los que hacen malas preguntas. No, tranquilo, no, tranquilo nomás. Nadie va a preguntar así. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuáles son las 7 iglesias? Éfeso. Filadelfia y la Odisea. Y nosotros queremos estar en Filadelfia. Amén. Pónganse de pie.